Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Me presento, mi nombre es Liliana Correa, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Lengua Castellana y Humanidades. Es para mí un placer este año orientarles la asignatura de lenguaje. Sé que vamos a tener grandes experiencias, momentos maravillosos donde vamos a aprender un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de cosas que nos van a formar como seres, como personas, y también nos van a dar la posibilidad, ¿cierto?, de adentrarnos en el mundo que viene para ustedes y que específicamente les va a obligar a poner a prueba todos sus conocimientos. Qué bueno, chicos, iniciar este año hablando de 4 habilidades importantes para que ustedes tengan en cuenta en su lenguaje que vamos a desarrollar durante todo el proceso. El lenguaje no se traduce solamente a letras o a lectura, el lenguaje se traduce también a 4 habilidades importantes que se van desarrollando y que muchas veces no solemos prestarles como atención. Una de estas habilidades pues tiene que ver con esa capacidad de expresión oral, y es por eso donde nosotros también a través del lenguaje, a través de este proceso de formación que van a iniciar hoy conmigo, pues vamos a fortalecer muchas actividades donde ustedes puedan potenciar su lenguaje oral. ¿Listo? Otra habilidad importante que también involucra esa capacidad de conocimiento, ese aprendizaje sobre el lenguaje, corresponde a la comprensión de un texto escrito, y precisamente cuando hablamos de eso, pues entonces ahí nos vamos directamente a esa destreza o esa habilidad que tiene que ver con la lectura. Y la idea, chicos, también es que en este proceso de formación ustedes se concentren en una lectura rápida y en una lectura que genere un grado de comprensión que les permita a ustedes entender textos bastante complejos y que además sea una herramienta muy importante para lo que se viene el otro año con sus pruebas saber. ¿Listo? Además de eso, pues no vamos a dejar de un lado 2 habilidades que también son fundamentales y que tienen que ver con nuestro lenguaje, y es la comprensión auditiva, es decir, todo lo que nosotros escuchamos, saberlo interpretar, porque ahí también está esas capacidades que tenemos con el lenguaje. Cuando yo sé interpretar lo que está a mi alrededor, es decir, aprender a hacer una escucha comprensiva. ¿Listo? Y también vamos a reforzar otra habilidad que seguramente ustedes han venido fortaleciendo incluso desde cuando estaban en transición, y que corresponde a la producción escrita, esa capacidad que ustedes van a tener para transmitir información, para expresarse a través de ese lenguaje escrito y de signos. Chicos, teniendo en cuenta esas 4 fortalezas que ustedes van a ver en este proceso de orientación del lenguaje, espero que realmente sea muy satisfactorio y que podamos lograr vincularlas, relacionarlas y acoplarlas muy bien en cada una de las temáticas que vamos a ir desarrollando. Pues bien, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, vamos a comenzar con un tema que corresponde a los cuentos de ciencia ficción. Inmediatamente yo traigo la palabra cuentos. Ya sé que ustedes en su mente tienen claro que un cuento es una narración, pero ahora, ¿qué sucede cuando digo cuentos de ciencia ficción? Pues estamos vinculando 2 cosas muy interesantes y que de alguna manera generan como un polo opuesto. Por un lado, la ciencia que nos está diciendo que las cosas son exactas, que las cosas hay que comprobarlas a través de hasta llegar a una verdad, ¿cierto? Y por otro lado nos está hablando de la ficción, es decir, la ficción, la imaginación. Entonces, ¿cómo podemos involucrar estos 2 elementos en los cuentos? Pues vamos a verlo a través de las siguientes diapositivas. ¿Listo? Entonces, para entender un poquito ¿qué es la ciencia ficción? Pues los cuentos de ciencia ficción se van a enmarcar en algo que tiene que ver con lo que se venga del futuro. ¿Listo? Nos ayuda a visionar a través de estos cuentos o a construir mundos posibles, es decir, ¿qué mundos podrían venir después de este mundo? ¿Qué mundo podríamos tener después de una pandemia y donde le podamos involucrar una serie de tecnologías y de avances? Vislumbremos un poco más allá, veamos un poco hacia el futuro. A eso nos invita la ciencia ficción, y por eso a través de esta herramienta como los cuentos, pues nos invita a darle vuelo a la imaginación, a crear narraciones, a producir escritos donde articulemos óptimamente este elemento de la veracidad con la ciencia y este elemento de la ficción con todo lo que tiene que ver con la imaginación.
Importante destacar, Julio Verne es una pieza fundamental en lo que tiene que ver con estos cuentos de ciencia ficción, porque es como el padre de esta ciencia y por tanto, digamos que su obra insignia, Viaje al centro de la Tierra, pues le hace plus diferenciador y hace que precisamente este escritor alrededor del siglo XIX nos dijera, vea, hay otra forma de escribir, hay otra forma de pronto de pensar, hay un mundo imaginario, visible hacia el futuro, con el que nos podemos concentrar también y dejarnos cautivar en nuestras narraciones. Entonces, eso nos llama mucho la atención y precisamente cuando nosotros ya nos concentramos y pensamos en que podemos escribir en el futuro, ¿cierto? Podemos también involucrar diversos temas, como cuáles, los viajes en el tiempo y el espacio. Qué interesante es que nosotros de pronto escribir un cuento sobre esos viajes. ¿Cómo podría ser el viaje al futuro? ¿Cómo podría ser un viaje al pasado? ¿Cómo podría ser un viaje al más allá, ¿cierto? Al cosmos. ¿Cómo podríamos nosotros de pronto sembrarnos esa idea y trasladarnos a través de letras para producir estos textos narrativos? Dos obras muy importantes que nos ayudan y que nos hablan un poco sobre este tema de los viajes en el tiempo y el espacio, The Time Machine y Las Estrellas Rojas. ¿Listo? Es interesante esas obras para quienes quieran de pronto trasladarse sobre viajes en el tiempo. Aquí hay otros relatos interesantes y es que tienen que ver también con ciencia ficción y la rebelión de las máquinas. De alguna manera nosotros estamos en un auge donde las máquinas van haciendo cosas que reemplazan las acciones propias del ser humano, ¿cierto? Entonces aquí a través de estas obras como Arthur Clare y Cómo sueñan los androides con ovejas eléctricas, son obras que nos destacan eso, que nos invitan a eso, a ver hasta dónde una máquina puede incluso autodestruir a nuestra propia sociedad, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ciencia ficción. Otros temas interesantes con los que ustedes también se pueden inspirar para escribir y que ustedes también pueden buscar para intentar documentarse un poco más acerca de estos cuentos de ciencia ficción. Los relatos que tienen que ver con guerras o con convivencias interplanetarias. ¿Qué tal si llegamos a Marte? ¿Qué tal si llegamos a otro planeta? ¿Qué llevamos? ¿Cómo va a ser ese desarrollo? Entonces aquí tiene que ver mucho también temas que se visualizan en esta ciencia ficción y son las invasiones con extraterrestres hacia otros planetas. Interesantes obras para tener en cuenta, La Guerra de los Mundos y El Eternauta, ¿listo? Son dos obras que te van a invitar y te van a ayudar a ir ese más allá, a esos viajes interplanetarios. Otro tema que se está tocando mucho en ciencia ficción tiene que ver con el mundo virtual. En este definitivamente yo sé que ustedes lo tienen ahí muy presente. Matrix, ¿cierto? Es la obra que realmente nos lleva a ese mundo virtual. Tron también es otra obra que también coincide con este tema y es muy llamativo, muy interesante. Obviamente pues depende de cada uno de ustedes el gusto particular que tengan por la lectura y lo que los cautive, les llame la atención. Tema también que se propone en lo que tiene que ver con cuentos de ciencia ficción o con relatos de ciencia ficción, la conquista o la vida en otros planetas. Entonces ya vivimos en otros planetas, entonces interesante. Isaac Asimov, La Segunda Fundación, se titula este libro y ahí también nos habla muchísimo de esta vida en otros planetas, ¿listo? El descubrimiento de mundos perdidos, son cuentos también que inspiran y le dan vida a la ciencia ficción, como en que ahora La Montaña de la Locura es una de las obras que también de Lovecraft que ustedes pueden explorar para descubrir este tipo de temas. La realidad de sus dimensiones paralelas está muy, muy concentrado en este momento, este tema, y tiene que ver también con obras de Lovecraft, como son Los mitos de Cthulhu y Los misterios de la materia oscura, son también obras que hacen alusión a este tema. La exploración de regiones inaccesibles para el hombre, esas regiones que de pronto nosotros pensamos que el hombre no puede llegar allí,
y cómo se concentran o se convierten en un tema de la ciencia ficción y en un tema para cuentos fantásticos increíbles. Vemos temas también como los modos en que está organizado nuestro mundo en el futuro, es decir, pensar este mismo mundo, cómo se ve en el futuro y cómo la ciencia, la tecnología avanza, la ficción y un juego de un sinnúmero de posibilidades que también den vuelo a nuestra imaginación. La manipulación genética, tema también interesante, tema que se toca por ejemplo en la obra de La isla del Dr. Moore, en Jurassic Park también se toca un poco lo que tiene que ver con la manipulación genética. Muy bien, entonces para cerrar ahí con los temas, recuerden tener en cuenta, son temas como los viajes en el tiempo y el espacio, las batallas interplanetarias, temas como las guerras de las galaxias, que ahí donde nos plantean también todas esas invasiones extraterrestres, vida en otros planetas, el hombre y la rebelión de las máquinas, nuevos modos de organización social, lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología. Para tener en cuenta, dentro de los tipos de textos que tienen que ver con la ciencia ficción y en especial los cuentos. El vocabulario es muy particular en este tipo de cuentos y cuando ustedes estén escribiendo pues también focalícense en eso. Primero, utilizan muchos tecnicismos, es decir, palabras que realmente especifican un ámbito científico, entonces que automáticamente cuando tú lees te invita a pensar que ya estás en un mundo científico, que ya estás invadido por la ciencia, que estás hablando de pronto de algo que tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Pero viene aquí otro término interesante en el lenguaje de estos cuentos y son los neologismos. Estas palabras, pues son palabras que no existen, ¿listo? En el diccionario, no están creadas, precisamente porque estamos tratando de crear algo nuevo, ¿cierto? Entonces, se utilizan mucho para nombrar esas nuevas realidades o para nombrar esos asuntos o esos lugares o ese tipo de elementos que nosotros queremos colocar y que nadie conoce. Entonces, a partir de ahí vamos formando también un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. Hay algo muy interesante también de los cuentos de ciencia ficción, es que en sus personajes pues hay dos variables. Puede ser que son seres posibles en nuestro mundo científico, como investigadores, como exploradores, como astronautas, como digamos mujeres afectadas por la ciencia, pero también puede ser seres imposibles, ¿cierto? Que en nuestro mundo de pronto no existen, como los alienígenas, los androides, los mutantes, los superhombres, en sí en una realidad definitivamente personas que no están en nuestro bien. Otro elemento importante para tener en cuenta, muchachos, tiene que ver con el narrador, ¿listo? Entonces, cuando tú lees una historia, efectivamente, esa historia puede estar contada por otra persona. Y a eso nosotros le llamamos que puede ser un narrador en tercera persona. O, por el contrario, puede ser que esa historia o ese cuento esté narrado por el mismo protagonista de la historia. Para ello, entonces, nosotros hablamos de un narrador en primera persona, ¿listo? Eso para tenerlo en cuenta. Hay otro tipo de narrador que también podemos descubrir y es, por ejemplo, el narrador interno. El narrador interno es aquel que nos ayuda a nosotros a definir el personaje entre la historia y a su vez pues es el mismo que nosotros decimos en primera persona. Entonces él mismo conoce la historia, él mismo está contándolo como si hubiese vivido esas circunstancias. Y el narrador externo es cuando no participa de los hechos, entonces aquí viene la tercera persona. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo escuchan como interno o externo, se trata de lo mismo. El interno para la primera persona y el externo para la tercera persona. Bueno, pueden ustedes también encontrar un narrador que puede ser omnisciente, es decir, que sabe todo acerca de los personajes o de los hechos. O por lo contrario, puede ser no omnisciente, saber incluso menos que los personajes. A veces suele suceder. Eso lo van descubriendo ustedes en la lectura y a partir de ese análisis. Muy bien, qué interesante aquí para tener en cuenta en los cuentos de ciencia ficción. La estructura es la misma de los cuentos, el inicio, pero en el inicio pues se altera un poco el orden. En el nudo el héroe está amenazado y en el desenlace pues viene la resolución de los conflictos. Yo creo que aquí no hay que hacer mucho hincapié, ustedes ya tienen un poco claro lo que es la estructura, entonces eso va a ser muy interesante. Muy bien chicos, entonces hay muchos cuentos de ciencia ficción y quise traerles este cuento que es XZ41, el robot que quería ser humano, y
se trata de un robot que él realmente llega a otro nivel superior donde su doctor Alan busca de alguna manera darle vida, y para ello pues quiere utilizar un corazón humano. Él concibe dentro de la historia que al instalar este corazón, al conectarlo al robot, al sistema del robot, ya se va a convertir en un ser humano. Muy bien, chicos, espero que les haya entonces gustado. Vamos entonces a socializar un poco más a través del